Acá la única confusión la genera la cabeza de este gobierno, que llega al gobierno con sus aliados con una propuesta concreta, que es decir, dejarle una mejor vida a los argentinos bajando los niveles de lo que aparentemente le afecta a la vida cotidiana, como inflación, acceso a otras cuestiones que vienen de la mano, el tema de la inflación, ¿no es cierto? Acceso a cuestiones materiales, comida y demás. Y diciendo que esto lo iba a arreglar recortando, ajustando, pero más gráficamente con un aparato que sirve para cortar, ¿no es cierto?, el árbol, sacando una motosierra y diciendo esto nosotros lo vamos a cortar de cuajo, y acá los que se van a afectar son los provocadores de esas situaciones. Los responsables, que son, los identifica como la casta. Una casta política que menciona y hace como una cosa difusa. Acá son todos los políticos los responsables de la casta. No hay ninguna mención. ¿A qué vengo con la confusión? No hay ninguna mención a la verdadera casta que genera las condiciones esas de inestabilidad económica, que son las grandes corporaciones financieras, tanto son extranjeras, que tienen interés en nuestro país, que hace décadas que intervienen en la economía argentina y por lo tanto en nuestra soberanía política, y que lo hacen a través de las manipulaciones del mercado, el mercado financiero, fuga de capitales, endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Mire, lo menciono que nosotros empezamos a militar, creo, con alguien presente acá en la mesa, que conduce más o menos en la misma época, con Carlos Ibáñez. ¿Y de qué hablábamos? Que era lo que teníamos, el ancla para nuestro país, más allá de que somos de identidades partidarias diferentes. Esa era parte importante del debate. Estoy hablando de los años 80, de la década de los 80, porque la dictadura militar, que aplicó una política económica que terminó en ese tremendo endeudamiento, y para llevarla adelante exterminó una generación. Entonces, si eso se vuelve a repetir después en otra década en nuestro país, en la década de los 90, tenemos la misma política económica sin las botas, digamos, de la intervención militar como herramienta, pero sí aparece esa intervención de la justicia, la intervención de estos poderes económicos ya mucho más claros, claramente con nombres bien identificadas las empresas. Y nuevamente tuvimos los 4 años del macrismo, donde si usted se pone a ver, yo digo porque hoy estamos todos con redes sociales y demás, nos aparece, soy de la vieja por el Facebook, digo, tengo otras redes, pero la que más uso el Facebook, uno aparece y dice recuerdos, ¿no es cierto? Entonces te aparecen los de los años anteriores. Y ahí vemos como 2017, 2018, ¿ves?, las mismas medidas que se tomaron hoy por este gobierno vuelvo que encabeza Milei y sus aliados, las mismas medidas, exactamente, en el campo de las universidades, los recortes, los tarifazos, fútbol. Estábamos hablando hace rato, al comienzo, bueno, ustedes, ¿no es cierto?, en un intercambio ameno sobre algo que lo sentimos muchos, no digo todos, pero el fútbol como un deporte convocante, como un deporte que es popular en nuestro país, que ha dado cuánto, ¿no es cierto?, representantes que se han destacado en el orden internacional, y de dónde salieron. De pequeños clubes, de lo que primero llamamos potreros y después de los clubes sociales y deportivos, casi y prácticamente todos de familias con recursos muy limitados. Y entonces, ¿a qué voy? Se los quiere efectivamente privatizar, ¿no es cierto? Porque saben que lo que se busca es que el capital extranjero invierta, entre comillas, en los clubes, lo que significa adueñarse de los clubes como un negocio, como un mercado de fútbol. Bueno, esto ya pasó con Macri. Es decir, cuando estaba en esto del recuerdo, ¿no?, de las redes sociales que nos traen todos los días la misma medida. ¿Y cuál es la confusión entonces? La que ha generado efectivamente, como le digo, quienes conducen el gobierno, que esto era nuevo,
no es nada nuevo, porque estas políticas que estoy señalando, lamentablemente, lo decimos con mucho dolor, porque es tan calcado de lo que ya nos ha pasado en nuestro país, estoy hablando en historia reciente. Nos gusta hablar de los últimos 70 años, bueno, en los últimos 50 y pico de años ha pasado esto. Vuelve esa misma política neoliberal, ahora ya con el condimento muy fuerte de lo que se llama, bueno, no sé, no vamos a confundir a la audiencia, pero ya iba a decir el anarcocapitalismo, o sea, este tema de lo muy fuerte de la especulación financiera, donde ya la producción, ¿no? Los bienes que surjan de producción prácticamente no existen ni pesan en determinados países que somos los periféricos. Ya no importa, acá las ganancias son por capitales que ingresan, como ha pasado en otro país, cambian, hacen bicicleta, vuelven a salir, ¿no? Con millones y millones de ganancias para no sabemos ni quiénes son, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, esto pasa en el mundo. Entonces yo entiendo que esa es la primera confusión. La casta está pagando. ¿Cuál es la casta? ¿Qué significa casta? Un sector de una sociedad que, bueno, que se divide en castas y no en clases porque no hay movilidad, y que eso que se llama casta, bueno, representa, ¿no es cierto?, un sector con distintos privilegios, vamos a decir. Y que ahí se mantiene. Mire, a la casta no se le movió ni el flequillo. Y le incluyo, porque hablo de casta económica, de casta, ¿quiere casta política que le diga? Tampoco se le mueve un flequillo, mire, porque todo esto es transversal. No, si ya hemos visto aumentos de 9 millones de sueldo, otros de 6 millones, 7 millones. Entonces, lamentablemente es transversal. A nosotros nos gustaría, lo que nos hemos formado, yo por una cuestión de edad biológica, nos hemos formado con los partidos políticos como una herramienta de participación y sobre todo pedagógica, ¿no?, de formación. Los partidos políticos efectivamente hace 25 años esta parte, si no son 30, han perdido la representación social. Se ha modificado esa representación, pero digo, nosotros hoy tendríamos que decir que en esto es transversal. Entonces hay casta política, hay casta económica, hay casta en los grandes medios concentrados, hay casta en el poder de la justicia, en sectores, no uno puede decir que todo el poder judicial, pero en grandes sectores de justicia, que son los que fueron nombrados hace décadas con esos intereses. No es que se renueva la justicia. Nosotros los diputados y diputadas y en la política nos renuevan, o se renuevan, y en el Ejecutivo también cada 4 años. Hablemos de los poderes judiciales, el federal, intocable. Ahí tenemos una casta donde no pagan ni siquiera impuestos a las ganancias, no pagan nada. Bien, esa para mí es la primera y gran confusión. Usted me estaba preguntando si cuáles son las consecuencias. Creo, bueno, lamentablemente no nos gusta decir esto, porque parece un cliché, ¿no es cierto?, una frase hecha. No, lamentablemente la pagan siempre los mismos, que son los que no tienen herramientas para defenderse, y cuando el Estado, que no es una entelequia, sino que es una administración del gobierno que recauda recursos y luego decide la distribución de esos recursos, ¿a dónde va a ir? Más educación, más a salud, más a seguridad, a infraestructura, o va a ir, ¿no es cierto?, para movilizar más la industria, etcétera. Esas son decisiones que las toman los gobiernos desde el Estado. Entonces el Estado no es una entelequia, y cuando el Estado no está presente, que tampoco es un cliché, digamos, cuando el Estado se retira en estos modelos económicos como el que estamos viviendo hoy, no hay protección a la ciudadanía, que siempre está más debilitada ante el más poderoso. Porque ¿quién puede negar que un trabajador y un empleado es más débil, aunque esté sindicalizado, que el empresario o quien le da trabajo? Es una relación
desequilibrada, donde no hay equidad y por lo tanto el Estado interviene para ayudar a regular y que haya equilibrio, y eso son las paritarias, ¿no? O sea, cuando hay, por ejemplo, el tema de las paritarias. Entonces, si un Estado se retira o queda esquelético, donde no tiene posibilidad de intervenir para precisamente mejorar las condiciones de las grandes mayorías, estamos en un grave problema. Y esto no es nuevo. Lo que estamos viviendo ahora lamentablemente no es nuevo, por eso lo están pagando los mismos de siempre, que son los que menos posibilidades tienen, como los jubilados y jubiladas, los pensionados, los trabajadores precisamente del empleo público, y en los privados se despide todos los días, gente queda afuera, porque precisamente la retracción económica es tan grande que, como usted dijo, nadie tiene un mango o tienen muy poco, entonces al no haber un consumo interno, bueno, el que tiene 5 empleados deja 2, pero lejos de proteger esto, de proteger ese empleo, lo que ha salido es una ley de reforma laboral que ahora la tienen que reglamentar, pero ya sabemos que en vez de tenerte a prueba 3 meses a 6, te pueden tener de 8 a 1 año, donde te pueden despedir sin causas, donde, bueno, la precarización y la flexibilización, si ya venía mal, nadie está diciendo que veníamos del paraíso, veníamos con una situación complicada, esto lo terminó de detonar. Bien, yo el otro día escuchaba a un politólogo